por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. No sé en qué horario estás escuchando este podcast, pero sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Sabemos que en el día de hoy Dios tiene una palabra para entregarte a tu corazón. Conozcas o no conozcas a Dios, me gustaría que te quedes hasta el final. Me gustaría que escuches lo que hoy Dios tiene para hablar a tu vida. Cele, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Yo bien, todo bien. Emocionada nuevamente de compartir con ustedes un nuevo mensaje. Y también estamos emocionadas con Ari porque estamos con invitados, esta vez no uno, sino dos, un matrimonio, el primer matrimonio, así que vamos a empezar a presentárselos. Bueno, ellos se llaman, como sabrán en el título ya, David y Tati nos van a estar acompañando en este día. Ellos son un matrimonio que, ¿hace cuánto están casados? 4 años. 4 años. Ah, no se acuerda. Ya se le olvidó. ¿Y hace cuántos años se congregan? Yo prácticamente de toda la vida. Nací dentro del Evangelio. ¿Y David? Alrededor de 15 años más o menos, 15, 16 años. Bueno, y ellos forman una hermosa familia junto a Franco también. Y ellos son también líderes de los preadolescentes también. ¿Hace cuánto están ya? También un poco más de 4 años desde que nos casamos. Sí, porque nos casamos y nos mandaron al toque ahí. A trabajar. Sí, Enseguida. no nos dejaron irnos ni a la luna de miel. Bueno, y algo también que casi se nos olvida, tenemos acá un guitarrista y una cantante. No vamos a cantar. Eso es otro precio. Ellos forman parte del grupo de alabanza de la iglesia donde nos congregamos. Así que bueno, vamos a arrancar para darle lugar a Tati y David, qué es lo que ellos hoy, qué mensaje tienen para nuestras vidas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Betania, me conocen la mayoría por Tati. Y bueno, estoy junto a mi esposo también. Bueno, yo soy el esposo. Yo soy David. Y bueno, un montón de presentaciones nos hicieron. Sí. Todos los títulos, David, para ver. Bueno, prácticamente el tema que las chicas nos han dado hoy y el cual nos toca desarrollar, podría decirse que, como dice el título acá, es el poder del Evangelio. Y me tocó la tarea de leer el versículo, el cual después vamos a desarrollar. Y en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, a través de este versículo queríamos contarles un poquitito de lo que nosotros como cristianos hemos vivido. Si bien yo, como les decía al principio, fui criada, nacida y criada en el Evangelio, hubo un tiempo de mi vida, prácticamente el secundario completo, en el que no profesaba decir, o sea, no decía que era cristiana. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, pero en ese tiempo me costaba más confesar mi fe porque no se hablaba abiertamente de lo que era el Evangelio. Tenía varios compañeros que la mayoría eran cristianos, pero ninguno sabía que nosotros éramos cristianos. Era como que tratábamos de esconderlo de alguna manera. Si bien nadie se burlaba de nosotros por ser cristianos o por creer en Dios, creo que era una forma de escondernos un poco. Pasábamos muy desapercibidos en cuanto a creer en Dios, y creo que por alguna razón era porque no teníamos con quién hablar. Eh, Le contaba recién a las chicas eh, que yo tenía compañeros dentro de mi mismo salón, éramos alrededor de 6 o 7, que todos éramos cristianos y pasamos varios años yendo juntos al mismo grado, pero ninguno sabía que el otro era cristiano. Y en el momento que lo descubrimos fue como
poder abrir también un poco, tener con quién hablar acerca de Dios. En los tiempos que yo iba al secundario no había, o al menos yo no usaba redes sociales, entonces me costaba más compartir cosas de Dios, compartir mi fe, y era también porque era bastante, no sé si antisocial es la palabra, pero era bastante retraída, si bien tenía amigos y todo, pero no con quién hablar de esto. Bueno, y tal vez algo de lo que decían las chicas que compartábamos, mucho acerca de experiencias tanto en la escuela o cosas así, pero eh, inmediatamente cuando nos comentaron acerca del tema, a mí se me vino a la mente una experiencia que tuve que para mí fue realmente un quiebre eh, en lo que es uno como cristiano, porque eh, vos podés aprender muchas cosas, pero cuando viene esa situación donde uno tiene que probar si es cristiano, qué has aprendido o no, eh, y fue alrededor de más o menos los 18 años, y no fue en la escuela, fue en casa, y yo me crié con mi abuela, la viejita, una genia. Ella me impulsó mucho a mí a tomar este camino. Yo no me crié, no nací, por así decirlo, como se dice, en el Evangelio. A mí me invitaron más o menos cuando tenía 10 años. Me invitó una de las chicas que salió en el video anterior con ustedes. Gracias, Jackie. Sí, Jackie, Te trajo el ella, esposo. sí, ella era mi compañera de primaria. Eh, bueno, de eso queda después para Para otra para entrevista. para otra situación. Pero en sí ella fue la que me invitó a la iglesia, ella, su mamá me llevaron y de ahí no me fui más, ahí quedó el pesado. Y tuve en casa en ese entonces, yo vivía con mi abuela, era chico, desde muy niño, y, y ella de una forma u otra siempre me impulsó a seguir. Eh, no me acompañaba, no me acompañó, pero me impulsaba y ella con tal de que no anduviera o en la calle o con juntas así, tampoco me dejaba salir, pero no, Pero ojalá que no estuvieras en la calle. áspera la viejita. Y llegó un momento donde yo no le echo la culpa a ella, porque uno estas cosas las tiene que vivir y las tiene que pasar. Eh, yo si bien estando en el secundario, eh, gracias, por así decirlo, gracias a Dios, yo al menos no tuve esa etapa de decir rebelde o andaban en cosas que por ahí se ve hoy en día. Es más, me la pasaba prácticamente en la iglesia y yo creo que ahí fue el momento donde hubo una molestia, porque yo quería estar en todas las actividades, prácticamente uno vivía metido ahí desde lunes a lunes. Y, y yo iba a una reunión, sea de jóvenes, sea de lo que sea, y yo sabía que al llegar tenía ciertos problemas. Tenía cierto problema porque te la pasas allá, empezaron comentarios así, como siempre me hacía chiste, ¿por qué no te vas a vivir para allá? Y esas cosas. Y de a poco esos chistes fueron como cambiando y tomándose algo más en serio. Y para no ser tan extenso, llegó al punto donde yo prácticamente eh, era un sufrimiento, porque sabía que sí o sí, yo si iba a la iglesia, reunión, lo que sea, ensayos, sabía que iba a tener serios problemas después, porque ya no gustaba en casa. No gustaba, pensaban que yo usaba la iglesia como una excusa para yo salir por ahí o andar mandándome macanas, como sea. Y sinceramente no era así, no era así. Eh, Tenía bien en claro, gracias a Dios, a lo que iba a la iglesia, por lo que me gustaba ir a la iglesia. Eh, Siempre tuve muy buena amistad con todos los chicos que están ahí. Eh, y llegó un punto donde prácticamente las palabras que usaron en ese entonces es la iglesia o la casa.
Esto es primicia, porque esto no lo conté nunca. ¿Por qué digo que nunca lo conté? Porque esto se malinterpreta muchas veces. Nosotros estamos a cargo de los chicos, de los preadolescentes, y yo no quiero dar la imagen de decir, tenés un problema en casa con papá, con mamá, como sea, y chao, te vas, te haces el rebelde. No es así. Esta fue mi experiencia. Yo no quiero que se tome como fuera de contexto y que uno está enseñando cosas que no quiere expresar. Yo en ese entonces tomé la decisión de irme de casa. Yo me fui no a vivir solo, yo me fui con mi mamá biológica. Como les digo, yo vivía con mi abuela y fue doloroso. O sea, no fue algo que decir, bueno, me voy, chao. Eran 18 años viviendo en el mismo lugar, con la misma persona, siempre fuimos dos. Y costó un montón. Es más, luego tuve la intención de volver, estuve ahí hablando con ella, que vuelva, que las cosas iban a cambiar. Y ¿por qué les digo que fue un quiebre? Porque yo sentí que desde ese momento yo crecí un montón, en muchas áreas. Si bien fue doloroso, eh, pero fue un gran crecimiento. Porque en ese momento yo no lo veía de esa manera, pero si ahora lo ves desde el lado del versículo que leyó Ani al principio, o el que leía yo recién, van de la mano y tienen mucho que ver. Porque si hablamos de sufrimiento, no solamente el sufrimiento del país, no solamente el sufrimiento de situaciones económicas, sino que el sufrimiento de un cristiano, por ser cristiano, también entra en este tipo de cosas. Y Dios nos promete que viene una manifestación gloriosa después. Y es que vos después ves las recompensas. Prácticamente es simple, ponerlo a Dios primero, vos ves después las recompensas. Yo me tuve que ir de casa y jamás volví a vivir ahí. Bueno, luego volvimos, pero ya era ya casado y ya alquilando. Eso es otra cosa. Pero a vivir con ella jamás, no volví más. Me quedé en casa de mi madre hasta que me tocó casarme. Y, y fue un quiebre y fue algo bueno. En ese momento no lo veía como algo bueno. Es más, fue casi terminando el año y terminé el año bastante mal en ese entonces, me acuerdo, en la escuela, en todos lados. Una decisión muy importante. Sí, sí, fue muy importante, porque me llevó como les comento, a crecer mucho. No solamente en decir, bueno, yo elijo a Dios, elijo a la iglesia y listo. Uno, siempre me crié con ella, entonces yo siempre fui muy dependiente de ella. Ella, o sea, si había que hablar por algo, ella iba y hablaba por mí. Entonces aprendés a crecer en un montón de cosas. Pero si lo llevamos a esto, lo ves de afuera y decís, bueno, podría haberme quedado. Podría haber dicho, bueno, listo, por no irme de acá, por no cortar este vínculo, por no desagradar a la persona que prácticamente me crió, ella me dio todo, pero ahí es donde vemos. Hay un versículo que dice que el que no aborrece madre, padre, hijo, esposa, y por ahí se malinterpreta porque usa la palabra aborrece, pero no es que no lo hay que quererlos más, es que hay que elegir a Dios por sobre todas las cosas. Y cuesta, muchas veces cuesta. Pasan estas situaciones que, como les digo, yo no quiero dar la impresión de que al mínimo aquel que vive con sus papás y está escuchando, no, me peleo y listo, me voy. No, fue mi situación. Y yo creo que Dios estaba en el asunto. Fue un crecimiento para mí grande. Entonces, hablando acerca de los dos versículos, podría decirse que costó no avergonzarme. Costó no avergonzarse y costó el hecho del sufrimiento. Pero hoy puedo ver esos frutos, esa recompensa que Dios habla, porque Dios no miente. Y donde lo pongas primero, Él después te da esa recompensa que promete. Creo que cuesta más el hecho del sufrimiento, de pasar esa aflicción, cuesta más incluso cuando el momento de
de ataque, por decirlo de alguna forma, viene de una persona que nosotros amamos. Me pasó una situación bastante similar en el que me dijeron, una persona que yo amo mucho, me dijo que me estaba volviendo una fanática de Dios. Pero en ese momento, si bien ese ataque o esas palabras me rompieron por dentro, Dios consoló mi vida de una forma tan maravillosa que en ese momento lo único que pude hacer fue llevarlo a la oración y orar por esta persona. Hoy, gracias a eso, gracias a ese sufrimiento, a ese padecimiento, esta persona es mucho más fanática que yo en Dios. Y haberme mantenido firme en ese momento y no haberme dejado caer, mantenerme en esas oraciones y firme en Dios fue lo que llevó a que esta persona volviera a Dios y amarlo de una forma increíble. Creo que Dios hace las cosas y nos hace pasar por estos padecimientos, por estos sufrimientos, porque nos está formando de alguna forma. Si bien los padecimientos que pasó Pablo en estos versículos y en esta carta que le escribe a los romanos no son comparados a lo que nosotros pasamos hoy en día, porque ellos pasaron persecuciones realmente fuertes, tantos que los llevaban a la muerte. Hoy en día, si lo vemos desde el punto de vista actual, nuestros padecimientos quizás no son tan fuertes, pero sí hay un continuo rechazo de la sociedad. Uno tal vez puede llevar, no sé, postear en redes sociales o puede mandar un mensaje de texto o puede confesar a Dios en todos lados, pero siempre va a haber algo que te va a bloquear o que te va a mantener ahí. Por ejemplo, el otro día hablábamos con uno de mis primos, que él quiso subir una canción o algo cristiano y se lo censuraron. O sea, es como que siempre va a estar esa censura. Sí. Pero la diferencia es que hoy en día, lo que nosotros vemos, al menos lo vivimos con los niños, con los preadolescentes, tenemos alumnos que son más o menos entre 10 y 13 años y ellos no tienen ese miedo. Antes, a lo mejor uno tenía ese temor, ese miedo de decir que eras cristiano o de confesarlo a boca abierta, pero hoy en día ese temor ya no lo tienen los chicos. Ellos no tienen miedo de decir, che, me voy a la iglesia, vos querés ir conmigo, y traen al que sea, a los vecinos, a los primos, a los amigos. Ellos los traen a la iglesia. Y creo que eso también a nosotros como grandes nos enseñan a que debemos tomar este versículo y no avergonzarnos nosotros de confesar a Dios, en donde sea que vayamos. Mientras escuchaba a los chicos pensaba en lo que sentimos en esas situaciones. Por ejemplo, hay personas que capaz hoy sienten miedo, a pesar de que hoy es normal hablar de la palabra de Dios y hay mucha más valentía, aún así hay personas que tienen miedo de hablarlo por el miedo al rechazo, al bullying. Y también pensaba en la situación de David, en lo que nosotros podemos llegar a sentir, cómo nos podemos sentir y que a veces esos sentimientos nos frenan también, nos apagan y ya no queremos hablar más o ya no queremos ir más a la iglesia, no queremos servir más o nos hacen quedarnos en un solo lugar y no avanzar. Y es como que nos estancamos. Y qué importante es entender esto, que es parte también del versículo que leía de David. No me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios. O sea, en simples palabras eso. Pensar en que yo estoy hablando de algo grande. De que yo tengo la verdad en mi corazón y que yo sé que si yo lo hablo, dice la palabra de Dios que yo no voy a ser avergonzada. Capaz que van a haber momentos difíciles, situaciones difíciles, porque a mí me han pasado situaciones parecidas a las de David. Y yo sé que confiando en Dios y yo diciendo, Dios es el que va delante mío, el que pelea por mí, el que pone las palabras en mi boca, te da mucha más seguridad de hablar, de seguridad de que si vos soltás una palabra, no importa si te la reciben o no, vos lo hiciste. Y eso te va generando mucha más valentía al momento de querer hablarle a alguien.
Sí, en esos momentos, lo bueno es que uno siempre cuenta con personas eh, que tal vez o pasaron por situaciones iguales o están siempre Ujú, para un sí. consejo. Yo creo que a todos nos ha pasado, y más si te congregás, porque yo creo que si hablamos de vergüenza del Evangelio o aflicciones y esas cosas, es porque ya te congregás. Ujú, Entonces, hay siempre alguien ahí, un líder, un amigo, alguien sí. que te va, sí, te va a dar una mano, tus pastores, eh, pero también tener esa confianza en Dios. eh, a nosotros, como decía Tati, nos pasan estas cosas y ¿por qué nos ponemos mal? Como dice Cele, porque las personas que nos atacan muchas veces nos importan. Por ahí si viene alguien que vos decís, bueno, lo ves una vez Sí. cada tanto, capaz que Pasa. hasta te da lo mismo, pero cuando viene de alguien que es cercano, que te importa, empieza quizás ahí un dolor que como dicen ustedes te puede frenar. Y te frena poquitito y te frena hasta que vos ya después te callás, no hablas más. Y aprender que las personas te fallan. Y, y es así, la palabra dice que sin mucho pelo en la lengua, Ujú, maldito aquel que confía en el hombre. ujú, Bendito aquel que confía, pone su confianza en Dios. Entonces, muchas veces las personas nos van a fallar, pero a veces quizás ni siquiera porque quieran fallar, es que Claro. somos humanos. sí. Son parte, perdón, que te Sí, interrumpa. sí. Creo que también esas personas Dios las ha puesto como parte de nuestro proceso para recibir esa gloria venidera, para uno madurar en el Evangelio, Formar un carácter. formar un carácter. Entonces te moves en ese ambiente y vos decís, bueno, Dios está y Dios te ayuda. Entonces, si Dios te dice que confíes en Él, es porque Él sabe que si vos te refugias en Él vas a estar mejor. Ujú, Y, y con esto que les decía al principio de las personas, siempre que vos te sientas así, o sea, alguien que está escuchando y que se está sintiendo así, busquen de una persona, pero no cualquier persona. Yo me acuerdo que en ese entonces me pasó lo que les comentaba en casa, me fui todo el asunto y el fin de semana pasaron unos días y me acuerdo que ahí en una silla afuera sentado, ya era tarde después de una reunión, estaba nuestra pastora y, y me preguntó, porque yo me estaba por ir y todos sabían que yo vivía cerca de la iglesia y yo ahora me tenía que ir un poco más lejos. Y por qué y todo, salió la charla y le comenté en 2 o 3 palabras que me había ido. Me preguntó por qué y le comenté también así corto, quizás, no es que me daba vergüenza, pero me sentía todavía algo mal. Y me hizo una pregunta, que no sé si fueron 3 palabras, me dijo si fue para bien. Y quedé ahí como medio tildado y me acuerdo que le digo, creo que sí, sí, fue para bien. Y ella me dijo, bueno, ya está. Y es como que ustedes dicen, esa charla no te pudo haber motivado. Y sí, Sí, yo les sí. puedo decir que sí, porque que alguien así venga y nos pregunte, porque no es que me dijo o qué mal o hablar mal de esta persona, no, me preguntó si había sido para bien, si era bien para mí, si era bien para mi caminar en el Evangelio, si me iba a llevar a algo más. Y yo lo interpreté de esa manera, yo le dije que había sido para bien, que yo me sentía que era una decisión bien tomada. Y pasaron los años y hasta el día de hoy puedo ver y puedo decir que sí, que fue para bien. Y por eso les digo, acérquense. Si están pasándola mal o si tienen algún, les está pasando algo similar y no se sienten bien, acérquense a personas correctas también. Están esas personas para ayudarnos, están puestas ahí para ayudarnos y siempre van a tener esa palabra correcta. Recordaba un versículo mientras hablaban que está en Mateo 5 que habla de las bienaventuranzas. Y hay una parte donde dice, bienaventurados cuando por mi causa os maltraten, os vituperen o digan toda clase de mal contra vosotros. Y charlábamos con las chicas de que somos bienaventurados. Ya cuando nos tratan mal por ser cristianos, somos bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir benditos. Somos benditos por causa de ese maltrato. Si uno lo lleva
lo pensamos un poco, a lo mejor dice, pero ¿cómo te vas a sentir feliz o te vas a sentir contento porque te traten mal? Y la verdad es que no, en el momento no te sentís bien, no te sentís feliz ni contento porque te digan estas clases de cosas, sino que pensándolo bien, pasando ya después el momento, Dios te dice que sos bienaventurado, que sos bendito por causa del nombre de Cristo. Y poder mantenerte en esa fe, poder mantenerte firme en Dios en ese momento, es lo que te da la recompensa. Porque muchas veces estos maltratos o estas tormentas que uno pasa son por causa de personas que no conocen de Dios. A veces sí, a veces conocen de Dios, pero otras veces no. Y uno tiene que apuntar a esas personas, a que cuando te tratan mal y vos reaccionás mal, no estás llevando el nombre de Cristo en alto, sino que estás yendo con la misma corriente, pero si uno se mantiene firme en Dios, esa recompensa es aún mayor. Y qué mayor recompensa de que puede ser de que esa persona que en algún momento te trató mal por causa de Dios, llegue al Evangelio también y pueda conocer el mismo amor que vos recibiste de Dios. Qué tremendo todo lo que contaban los chicos. Yo creo que este mensaje ha sido enriquecedor para nuestras vidas, ha aumentado nuestra fe, nuestras fuerzas también, porque cada día pasamos aflicciones, cada día pasamos tribulaciones. Mientras ellos hablaban, yo pensaba en esa gloria venidera, de la cual nos hablaba la palabra al principio. Ellos tuvieron que pasar esta aflicción de quizás en el caso de David tomar una decisión. En el caso de Tati, unas palabras que hirieron su corazón. Pero hoy yo puedo ver en ellos esa gloria venidera. No es porque sean familia, pero yo los conozco y ellos como matrimonio en Dios han logrado mucho. Hoy son líderes de los preadolescentes, son un matrimonio y una familia muy unida. Y esa es la gloria venidera, parte de la gloria venidera que Dios hablaba en su palabra. Esta palabra yo la veo cumplida en ellos. Y sé que aún hay mucho más para sus vidas. Por eso me gustaría que le dejen un consejo a los adolescentes que lo están escuchando o a los jóvenes, o no importa la edad, porque a veces sufrimos estas cosas, podemos ser personas grandes, podemos ser más chicos, podemos ser ancianos, pero igual sufrimos estas aflicciones. Entonces me gustaría que ustedes puedan dejarles un consejo, un mensaje. ¿Vos? Me gusta porque te reendulzan el oído. Ya veo que ni es lo que piensan de nosotros. No. Familia unida, ¿no? No. Chiste. No, sí, la verdad que tomar este tipo de decisiones cuesta todo. En el momento, como ya se dijo y todo eso, pero es que Dios es así, Dios es grande, Dios es fiel. Y Él te dice que van a ser muchas tus aflicciones, las tuyas, las del justo, pero de todas ellas te va a librar. Y en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Son palabras y promesas que te infunden terrible aliento. O sea, Sí. es así. Y hablando con los chicos, cada clase que tenemos con ellos yo me sorprendo porque siempre les digo lo mismo y es que parece que ellos te enseñan a vos. Sí. Porque si vos me hablas a mí de yo haber a esa edad invitar gente a la iglesia, a mí no, sinceramente yo creo que nunca llevé un amiguito a la escuela, un compañero, pero ellos todas las clases que tenemos llevan un compañerito nuevo y esas cosas así, y no solamente que lo llevan, sino que le insisten y prácticamente hoy hay preadolescentes en la iglesia que no van a la iglesia. Hay varios, no sé cuántos, Tati, más o menos, Sí, unos más o menos 4 o 5, Claro, que ellos no van a las reuniones, sus padres no son cristianos, no van a la iglesia, nada, pero están ahí por los mismos chicos. Claro, Entonces claro. vos también te pones contento porque vos decís, estás generando algo en ellos, Sí. pero a la vez ellos te dan clase, esa Cátedra. cátedra de cómo se hacen las cosas. Sí. Y no, que no aflojen. Aquel que esté escuchando, sea cristiano,
bueno, que de por sí es un mensaje para aquel que entrega un mensaje, que por ahí está sintiendo esa vergüenza, que le cuesta, que no la afloje, porque es que el Evangelio, si bien dice es poder de Dios, pero también cuando llega a tu vida es lo más maravilloso que te puede pasar. Yo creo que acá los que estamos en la mesa esta sentados opinamos lo mismo. Y tres de nosotros, que son las chicas, yo, no nacimos en el Evangelio como Tati, que quizás le empezaron a inculcar las cosas de chica. Entonces nosotros fue como otra realidad. Si bien ella tuvo que tomar su decisión también en su tiempo, pero uno se da cuenta que es algo que nunca escuchó y se te choca de golpe el Evangelio y Jesús y alguien murió por vos y empieza ese proceso que al final es lo más grande que te puede pasar. Y hay una palabra que no me acuerdo bien, si es, creo que es en Mateo 13, después ustedes corroborarán ahí y corregirán. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro tesoro que encuentra un hombre en un terreno, en un campo, y lo esconde y va y vende todo lo que tiene y vuelve y compra ese campo. Entonces, imagínense cómo describe Jesús, porque estas fueron palabras de Jesús, cómo lo describe al reino de los cielos. Es eso lo que nos espera. Es esa tu recompensa, a vos que quizás te estás sintiendo avergonzado, a vos que quizás no sabés si hablar o no. No solo es la recompensa que te espera a vos, es la recompensa que le espera a esa persona a la que vos le estás sembrando el Evangelio. Entonces, tiene tal valor el reino de los cielos que imagínense, lo comparan con alguien que da todo. No te dicen si ese hombre era rico, pobre, no, te dice que va y vende todo lo que tiene, sea mucho o sea poco, y va y compra ese terreno donde está ese tesoro. Entonces, imagínense el peso que tiene. Por eso yo les digo, no la aflojen, sigan para adelante nomás. Seas joven, seas grande, seas anciano, seas un niño, te esté costando, seas nuevo, seas ya de años en la iglesia, en el Evangelio, es lo más hermoso que te va a pasar. Afuera, aquel que no conoce, sabemos cómo se está viviendo y todo. Es más, hay una canción que bueno, ya me re emocioné, así que ahora me dejo para mí el micrófono. No, hay una canción que a mí me gusta muchísimo, que creo que es el último álbum en sí que sacaron como álbum la banda Rescate, que yo creo que es muy conocida, y es la última canción, porque habla un pastor muy conocido, y da unas palabras tan tremendas que habla acerca de esto, habla acerca de que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el tiempo en que vivimos habla de eso y que prácticamente ya cada vez está más cerca el tiempo de la venida de Jesús. Entonces, quizás te van a hacer avergonzar, te van a atacar, quizás seguro, porque no van a ir en contra van a ir en contra tuyo, pero no te avergüences, porque hay una creación, hay personas que están esperando por vos, están esperando para que vos, que sos hijo de Dios, que vos que tenés la verdad, hables, y yo creo que este tipo de cosas es la que nos inspira y nos lleva a nosotros a no callarnos. Así que bueno, la hice re extenso, pero no me dejó nada que hablar. En sí es eso. Si la palabra dice no me avergüenzo, entonces yo creo que realmente es eso, no avergonzarnos, porque Dios está con nosotros, Él es el que va adelante, pelea por nosotros, y créeme que jamás Él te va a dejar en vergüenza. A la vez que vos hables, Él mismo va a ser el que te va a respaldar. Bueno, ahora sí, les agradecemos, chicos, por haber participado, por haberse animado también para hablar de este tema, para animarse a contar también experiencias que a veces no son fáciles de contar, pero creemos que va a ser de bendición para el que esté escuchando. Así que les agradecemos. También a la perrita de ustedes. La Mora sale de fondo. La hiena. Así que bueno. Y recuerden también que al final del video siempre dejamos números de teléfono por si quieren
charlar con alguien o contar alguna experiencia, algún testimonio que ustedes quieran que nosotras compartamos, están en toda la libertad de hacerlo, también en las redes sociales. Así que esperamos que esto sea de bendición y hasta la próxima. Hoy el mundo levanta los ojos al cielo preguntando, ¿dónde está Dios? Los parques, las plazas, las calles, los hospitales, las cárceles están esperando la manifestación de los hijos de Dios.